En lo profundo de las selvas tropicales del continente americano, donde la humedad se aferra a la piel como un secreto antiguo y el follaje lo oculta todo con un manto denso, acecha una criatura que ha fascinado a generaciones de pueblos originarios, naturalistas y viajeros por igual, el jaguar pantera onca. No se trata solo de un gran felino. Es una sombra que camina entre árboles centenarios, un símbolo de poder silencioso, un vestigio vivo de una época en la que la selva hablaba en susurros de antiguos dioses. El jaguar es el tercer felino más grande del mundo después del tigre y el león, pero en el continente americano no tiene rival. Su musculatura compacta, su cabeza ancha y su mandíbula increíblemente poderosa, la más fuerte proporcionalmente entre todos los felinos, le otorgan una presencia imponente. A diferencia de otros grandes gatos, el jaguar prefiere morder el cráneo de sus presas, atravesándolo con facilidad para llegar al cerebro. Este detalle, que puede parecer brutal, es en realidad una adaptación quirúrgica, diseñada por millones de años de evolución para ser tan eficiente como letal. Su pelaje moteado con esos característicos rosetones negros sobre un fondo amarillo dorado, es más que belleza, es camuflaje. En la penumbra de la selva, entre luces quebradas por las hojas y sombras profundas, el jaguar desaparece. Lo llaman el asesino invisible porque rara vez se le ve antes del ataque. Pero no es solo un depredador sigiloso, es también un nadador consumado. A diferencia de muchos de sus primos felinos, el jaguar no le teme al agua. De hecho, la busca. Ríos, pantanos y lagunas son parte de su territorio y muchas veces sus presas son capturadas entre juncos y raíces flotantes. El jaguar caza caimanes, capibaras, tortugas y hasta peces, siendo este último un alimento esencial en algunas de sus zonas de distribución. Su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats lo hace aún más fascinante. Desde las altas montañas de los Andes hasta las vastas llanuras del Pantanal brasileño, el jaguar ha encontrado un lugar para prosperar. Aunque la selva sigue siendo su hogar predilecto, también se le encuentra en áreas de sabanas y bosques secos. Sin embargo, los jaguares en las montañas, que suelen ser solitarios, tienen un comportamiento más reservado, lo que los hace aún más misteriosos. La distribución original del jaguar abarcaba desde el sur de los Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Hoy, su presencia está fragmentada y sus poblaciones han retrocedido dramáticamente. Las selvas de América Central, la Amazonia y el Pantanal brasileño siguen siendo sus últimos bastiones. En estos territorios, el jaguar mantiene aún su rol como superdepredador, regulando las poblaciones de otros animales y preservando el equilibrio del ecosistema. El declive de su hábitat debido a la deforestación y la expansión de las ciudades ha empujado al jaguar a vivir en áreas más remotas, y su población ha disminuido significativamente. Este felino no solo es una figura biológica importante, su historia está fuertemente ligada a la cultura humana. Para las antiguas civilizaciones mesoamericanas como los mayas, aztecas y olmecas, el jaguar era sagrado. Era símbolo del inframundo, guardián de la noche, señor de lo oculto. En sus templos aún se encuentran tallas con colmillos y ojos felinos y en su mitología, los guerreros jaguar eran los más temidos y reverenciados. El jaguar era más que animal, era mito, dios y espejo del alma humana. Los guerreros que se vestían con pieles de jaguar no solo adquirían poder, sino que también se convertían en figuras emblemáticas capaces de inspirar miedo y respeto. Aún hoy, en comunidades indígenas del Amazonas, se cree que el espíritu del jaguar puede habitar a los chamanes, otorgándoles fuerza, visión y conexión con otras dimensiones. Esta fusión entre lo físico y lo simbólico ha hecho del jaguar no solo un animal crucial para la ecología, sino también para el imaginario cultural y espiritual de América. En algunas culturas se considera que el jaguar puede atravesar el umbral entre el mundo material y el espiritual, siendo un guía entre los dos. En la quietud de la noche selvática, donde solo el canto de los insectos y el lejano rugido de algún animal rompen el silencio, el jaguar camina. No necesita testigos, no busca gloria, solo permanece, y en ese permanecer encarna toda la esencia de un mundo que, aunque olvidado por muchos, sigue latiendo con fuerza bajo la sombra de los árboles. Su presencia es eterna, tan constante como la misma selva que lo rodea. Si el jaguar existiera sin el entorno natural que lo sostiene, perdería su misticismo, su poder. Y sin embargo, aún en un mundo lleno de cambios, el jaguar sigue siendo, de alguna manera, inmortal. Para entender al jaguar en su totalidad, es crucial comprender el ecosistema que habita. La selva tropical no es solo un lugar de verdor imponente y vida desbordante, sino un laberinto biológico donde cada ser tiene un rol. Y en este complicado entramado de interacciones, el jaguar juega un papel esencial. Como superdepredador, su presencia y comportamiento regulan la salud del ecosistema de una manera silenciosa, pero poderosa.
La selva, en su exuberancia, está llena de contrastes. El sol, que se filtra solo en brechas muy pequeñas del dosel, apenas toca el suelo. El aire pesado y húmedo parece palpable, mientras que el suelo, cubierto por una capa densa de hojas en descomposición, se desintegra rápidamente en un ciclo perpetuo de nutrientes. Las especies animales que habitan la selva, muchas de ellas no vistas por el ojo humano, forman una red densa y rica de interacciones que dependen de la armonía natural. Aquí, el jaguar, el mayor felino de América, se erige como el eslabón crucial. El jaguar caza en un área que va mucho más allá de su propia supervivencia. Al eliminar presas como venados, capibaras y tapires, también asegura que otras especies vegetales y animales puedan prosperar. Los herbívoros controlados por el jaguar impiden la sobrepoblación, lo que permite que las plantas y los árboles puedan crecer sin competencia excesiva. Este fenómeno, conocido como regulación trófica, demuestra cómo los depredadores pueden afectar incluso a las especies vegetales que conforman el ecosistema. De hecho, si los jaguares fueran eliminados de la ecuación, las poblaciones de herbívoros crecerían desmesuradamente, afectando la flora y alterando el equilibrio de la selva. Además de su función en el control de poblaciones, el jaguar juega un papel crucial en la dispersión de semillas. Al cazar animales como los pecaríes o los tapires, el jaguar indirectamente facilita el movimiento de las semillas de plantas que esos animales comen, ayudando a mantener la diversidad biológica de la selva. Esta interacción compleja entre predadores y plantas es fundamental para el mantenimiento del ciclo de vida de la selva tropical, donde las especies vegetales dependen del movimiento constante de sus semillas a través del ecosistema. El jaguar también cumple una función en la conservación de las especies más pequeñas y menos visibles. Muchas de las criaturas de la selva, como los roedores, las aves pequeñas y los insectos, dependen de la vegetación intacta para sobrevivir. Sin los jaguares, la sobrepoblación de especies que suelen ser presas de otros animales podría generar una competencia feroz por los recursos, afectando la diversidad biológica en la región. Una de las características más fascinantes del jaguar es su habilidad para adaptarse a diferentes hábitats. Aunque tradicionalmente se le asocia con las densas junglas tropicales, este felino ha demostrado que su capacidad de supervivencia no se limita a un solo ecosistema. El jaguar también habita bosques secos y áreas de sabana donde su sigilo y destreza le permiten cazar con la misma efectividad. De hecho, uno de los lugares más emblemáticos donde se puede observar su comportamiento es el Pantanal brasileño, una vasta llanura inundada que alberga una sorprendente biodiversidad. En las orillas de estos pantanos, el jaguar no solo acecha en la jungla, sino también en el agua. Es un nadador experto, y la caza de presas acuáticas como caimanes y peces, es una habilidad que distingue al jaguar de otros grandes felinos. Su destreza en el agua refleja una adaptación única que le permite explotar un recurso que pocos animales pueden alcanzar. Los jaguares que habitan el pantanal se alimentan principalmente de capibaras, caimanes y peces, y son conocidos por cazar en las aguas poco profundas, donde su sigilo y su fuerza los convierten en depredadores inalcanzables. La habilidad del jaguar para adaptarse a diferentes ambientes y formas de caza lo convierte en uno de los depredadores más versátiles del reino animal. En las selvas tropicales, su dieta varía según la disponibilidad de presas, y se adapta a la caza nocturna para aprovechar la oscuridad y su agudo sentido del oído y la vista. Es conocido por su capacidad para atacar desde las sombras, usando su sigilo y fuerza para asestar un golpe mortal a su presa. La presencia del jaguar también está estrechamente vinculada a la salud del agua en los ecosistemas en los que habita. Al cazar presas acuáticas y terrestres, los jaguares contribuyen a mantener el equilibrio de la fauna local, asegurando que no haya un exceso de consumo de plantas o animales que puedan alterar el ciclo del agua. Este equilibrio es vital para mantener las aguas limpias y saludables, lo que a su vez favorece el crecimiento de vegetación que sustenta tanto a animales como a la flora de la selva. El jaguar también tiene un impacto indirecto en las relaciones entre otras especies. La presencia de este depredador puede modificar el comportamiento de otras criaturas. Algunos animales, como los pecaríes, tienden a evitar áreas donde los jaguares son activos, lo que permite que otras especies menos agresivas, como las aves y los insectos, se beneficien de áreas que de otro modo estarían dominadas por los grandes mamíferos. Este tipo de interacción refleja la complejidad de las redes tróficas donde un solo depredador puede alterar el curso de las relaciones entre muchas especies. El jaguar, entonces, es más que un depredador, es un elemento vital en la arquitectura ecológica de su entorno. Su papel en la regulación de las poblaciones de animales herbívoros, la dispersión de semillas y el control de los ecosistemas acuáticos y terrestres, lo convierten en un elemento esencial para la preservación de la biodiversidad. El mantenimiento de los jaguares en sus hábitats es clave para el bienestar de la selva tropical y la estabilidad ecológica en los territorios que habitan.
El jaguar pantera onca es uno de los depredadores más antiguos y poderosos del planeta, y su historia evolutiva refleja millones de años de adaptaciones exitosas a diferentes entornos. Para entender mejor a este felino, es fundamental estudiar cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y cómo su estructura biológica y comportamiento se han ajustado a las exigencias de la naturaleza. Los antepasados del jaguar, como los de otros grandes felinos, pertenecen a la familia de los felídeos y surgieron hace unos 2,5 millones de años. Sin embargo, el jaguar moderno, tal como lo conocemos hoy, se desarrolló hace aproximadamente 1,8 millones de años en las regiones de América Central y América del Sur. A diferencia de otros felinos, el jaguar pertenece al mismo género que el león pantera, el tigre Panthera tigris y el leopardo Panthera pardus, aunque es genéticamente distinto, lo que lo convierte en un elemento único en la evolución de los grandes felinos. Desde sus inicios, los jaguares han estado profundamente adaptados a un ecosistema selvático y tropical. Su robusto cuerpo, musculoso y compacto, les ha permitido moverse con sigilo a través de densos matorrales y selvas. Esta estructura les otorga una enorme ventaja en cuanto a la caza, ya que pueden saltar grandes distancias y emboscar a sus presas con una velocidad impresionante. La fuerza de sus mandíbulas también es excepcional. En términos de fuerza relativa, su mordida es más poderosa que la de cualquier otro felino, y es capaz de atravesar el cráneo o la espalda de su presa con facilidad. Un aspecto crucial en la evolución del jaguar es su capacidad de nadar. A lo largo de la historia, los jaguares se han adaptado a una vida en los pantanos y zonas inundadas, donde sus habilidades acuáticas resultan esenciales. Esta adaptación ha permitido que los jaguares se alimenten de animales que otros grandes felinos no pueden cazar, como caimanes, peces y capibaras. El jaguar ha evolucionado para ser un excelente nadador, y su cuerpo es más liviano y ágil que el de otros felinos, lo que le permite desplazarse fácilmente por el agua sin perder eficacia en la caza. A lo largo de su evolución, el jaguar también ha desarrollado un patrón de piel único con manchas características que le sirven como camuflaje. Estas manchas le permiten pasar desapercibido en la densa vegetación de la selva, donde el sol apenas toca el suelo y las sombras dominan el paisaje. Las manchas negras dispuestas de forma irregular sobre su pelaje dorado son un ejemplo claro de cómo la naturaleza utiliza la variabilidad genética para favorecer la supervivencia. Este patrón de camuflaje no solo es estéticamente impresionante, sino que también demuestra una ventaja evolutiva clave para la caza en la jungla, donde el sigilo es fundamental. El jaguar es también un sobreviviente en términos de su comportamiento. En la naturaleza, los depredadores suelen depender de la caza de grandes presas para sobrevivir, pero el jaguar tiene la capacidad de cazar una amplia variedad de animales. Desde roedores y reptiles hasta grandes mamíferos como venados y tapires, el jaguar puede ajustar su estrategia de caza dependiendo de la disponibilidad de presas. Esta flexibilidad alimentaria es una de las razones por las que los jaguares han logrado mantenerse como una especie dominante en la selva tropical. Una de las adaptaciones más fascinantes del jaguar es su capacidad para vivir en una amplia gama de hábitats, desde las densas selvas tropicales hasta los más áridos pantanos y bosques secos. Este rango geográfico ha influido en la evolución del comportamiento del jaguar, quien se ha ajustado a diferentes condiciones ambientales sin perder su capacidad de caza. En regiones más áridas, el jaguar puede depender más de su habilidad para cazar en la oscuridad de la noche, mientras que en áreas húmedas, como el pantanal, desarrolla habilidades para moverse rápidamente entre los pantanos. Al estudiar la evolución del jaguar, también se debe tener en cuenta su inteligencia y habilidades sociales. Aunque los jaguares son conocidos por ser solitarios, se ha descubierto que en algunas regiones del mundo, como el Pantanal, los jaguares pueden compartir su territorio con otros de su especie, especialmente si las presas son abundantes. En estos casos, los jaguares mantienen una relación de respeto mutuo, sin entrar en conflicto directo. Esta observación sugiere que el jaguar es capaz de adaptarse socialmente a diferentes entornos, lo que le permite maximizar sus recursos. El jaguar es también un animal que depende de sus sentidos para cazar. Su visión es extremadamente aguda, capaz de detectar a sus presas desde grandes distancias. Además, su sentido del oído es altamente desarrollado, lo que le permite percibir los movimientos de sus presas incluso a través de la densa vegetación de la selva. Esto, combinado con su sigilo y agilidad, hace que el jaguar sea uno de los depredadores más letales de la Tierra. El jaguar no es solo un depredador imponente, es también una especie clave dentro de su ecosistema. Su existencia cumple funciones ecológicas fundamentales que influyen directamente en el equilibrio y la salud de los hábitats en los que habita. Comprender el papel del jaguar en la cadena trófica permite dimensionar su importancia más allá de su majestuosidad individual. Como superdepredador, el jaguar se encuentra en la cima de la cadena alimenticia.
No tiene enemigos naturales en estado adulto, y su función es mantener el equilibrio poblacional de las especies herbívoras y de otros depredadores menores. En los ecosistemas en los que habita, su presencia regula las poblaciones de venados, capibaras, tapires, pecaríes, armadillos y otros animales. Al controlar a estas especies, el jaguar previene la sobreexplotación de la vegetación, lo que a su vez ayuda a conservar la diversidad vegetal y evita el deterioro del suelo y los recursos hídricos. El jaguar también cumple un rol indirecto en la salud de las poblaciones de presas, selecciona a los individuos más débiles, enfermos o viejos, permitiendo así que los más fuertes sobrevivan y se reproduzcan. Esta selección natural mejora la genética de las especies presa y fortalece al ecosistema completo. La ausencia del jaguar, por el contrario, puede generar desequilibrios ecológicos notables, donde la sobrepoblación de ciertas especies altera dramáticamente el paisaje y el funcionamiento del hábitat. Además, los jaguares interactúan con una gran variedad de otras especies no solo como depredadores, sino también como competidores. En regiones donde coexisten con otros carnívoros como ocelotes, pumas o zorros, se establece una jerarquía de depredadores que influye en la distribución espacial y temporal de la caza. A menudo, los jaguares desplazan a estos competidores menores a zonas periféricas o menos ricas en presas, regulando así el comportamiento de otras especies carnívoras. En cuanto a su interacción con el medio ambiente, el jaguar es también un excelente indicador de salud ecológica. Debido a que requiere grandes extensiones de territorio en buen estado de conservación, la presencia de jaguares en una región suele indicar que el ecosistema aún no ha sido fragmentado o alterado de manera severa. Por eso, muchas veces se utiliza al jaguar como una especie paraguas. Al proteger al jaguar y su hábitat, se protege automáticamente a cientos de otras especies que comparten ese mismo entorno. El territorio del jaguar varía considerablemente dependiendo de la región y la disponibilidad de presas. En zonas como la selva amazónica, donde los recursos son abundantes, un solo jaguar puede ocupar entre 25 y 40 kilómetros cuadrados. En áreas más abiertas o degradadas puede llegar a necesitar más de 100 kilómetros cuadrados. Este requerimiento espacial ha hecho que el jaguar sea particularmente vulnerable a la deforestación, ya que la pérdida de hábitat no solo disminuye su territorio disponible, sino que también lo fragmenta, dificultando su movilidad y reproducción. La fragmentación del hábitat, además, interrumpe las rutas de desplazamiento tradicionales del jaguar, conocidas como corredores biológicos. Estos corredores son esenciales para el intercambio genético entre poblaciones y la dispersión natural de los individuos. Sin ellos, las poblaciones quedan aisladas, lo que a largo plazo puede llevar a la endogamia y a la pérdida de variabilidad genética, debilitando a la especie frente a enfermedades y cambios ambientales. El jaguar también enfrenta conflictos crecientes con las comunidades humanas, especialmente en zonas donde la ganadería se ha expandido a costa del bosque. En estos lugares, los jaguares pueden atacar al ganado, lo que genera represalias por parte de los productores. Aunque en muchos casos estos ataques son mínimos en comparación con otras causas de pérdida de ganado, la percepción del jaguar como una amenaza ha llevado a que sea perseguido y cazado. Frente a esta situación, han surgido diversas iniciativas para promover la coexistencia entre jaguares y humanos. Algunos proyectos incluyen la implementación de cercas eléctricas, perros guardianes o cambios en la gestión del ganado, para evitar conflictos. Otros programas trabajan directamente con las comunidades para valorar el papel del jaguar en el ecosistema y fomentar su conservación mediante ecoturismo, educación ambiental y beneficios económicos. Una herramienta clave en la protección del jaguar ha sido el uso de tecnologías modernas como las cámaras trampa, el rastreo satelital y el análisis genético. Estos avances permiten conocer con mayor precisión la distribución, comportamiento y estado de salud de las poblaciones. Gracias a ello, se pueden diseñar planes de manejo más efectivos y tomar decisiones basadas en evidencia científica para proteger al jaguar. Además, se han desarrollado proyectos de conservación binacional y multinacional como el Corredor Jaguar, que busca conectar las áreas protegidas de América Central y América del Sur mediante una red de paisajes que permitan el tránsito seguro del jaguar entre diferentes regiones. Esta iniciativa se basa en la cooperación entre gobiernos, ONGs, científicos y comunidades locales para preservar el hábitat y garantizar la supervivencia del felino a largo plazo. A medida que se intensifican los impactos del cambio climático, el papel del jaguar en los ecosistemas tropicales se vuelve aún más crucial. Su capacidad de adaptarse y de mantener el equilibrio ecológico podría ser una clave para la resiliencia de los bosques. Sin embargo, su vulnerabilidad también crece, ya que los cambios en las precipitaciones, las temperaturas y la distribución de las especies amenazan su forma de vida. El jaguar, aunque poderoso, no es invulnerable.
Su estampa solitaria, que durante siglos se movió sin restricciones por las selvas y sabanas del continente americano, hoy enfrenta un mundo hostil, moldeado por el avance humano. La transformación del paisaje, la fragmentación del hábitat y los conflictos con actividades productivas lo han empujado a una situación de vulnerabilidad que exige atención urgente. Una de las principales amenazas que enfrenta el jaguar es la pérdida de su hábitat natural. La deforestación, impulsada por la expansión agrícola, la tala ilegal y los incendios forestales, ha destruido grandes extensiones de bosque tropical. Zonas enteras que antes constituían corredores naturales para estos felinos hoy están convertidas en monocultivos, pastizales o áreas urbanizadas. Esta reducción y fragmentación del hábitat no solo disminuye el espacio vital del jaguar, sino que también dificulta su acceso a presas, agua y parejas reproductivas. A esto se suma la caza furtiva. Aunque el jaguar está protegido en casi todos los países donde habita, la realidad en el terreno es más compleja. En algunas zonas es cazado por deporte, en otras por temor a ataques al ganado, y en ocasiones por el comercio ilegal de su piel, colmillos o huesos que todavía encuentra mercados en ciertos rincones del mundo. Esta presión humana directa, combinada con la pérdida de hábitat, ha hecho que el jaguar desaparezca de más de la mitad de su área histórica de distribución. Las poblaciones más afectadas se encuentran hoy aisladas, fragmentadas por carreteras, asentamientos humanos y frontera políticas. Muchas de ellas ya no son viables a largo plazo, ya que no tienen suficiente diversidad genética ni espacio suficiente para sostener una población saludable. Los expertos estiman que, en varios países, el número de jaguares adultos no supera los pocos cientos de individuos, lo que los coloca en situación crítica. Frente a este panorama, diversos esfuerzos se han organizado para frenar la desaparición del jaguar. Uno de los más ambiciosos es la Iniciativa del Corredor Jaguar, un programa transnacional que busca conectar los hábitats del felino desde México hasta Argentina. Este corredor no es solo un camino físico para los jaguares, es un esfuerzo político, científico y comunitario que intenta crear paisajes funcionales para su desplazamiento, promoviendo prácticas sostenibles en la ganadería, la agricultura y el desarrollo rural. Otra estrategia clave es el monitoreo de poblaciones que permite a los científicos conocer cuántos jaguares quedan, cómo se mueven y cuáles son los peligros que enfrentan. Gracias a tecnologías como las cámaras trampa, el GPS satelital y los estudios genéticos, hoy se puede seguir la pista de individuos específicos y obtener datos que antes eran imposibles de recolectar. Esta información ha sido crucial para identificar las áreas prioritarias para la conservación y diseñar planes de acción realistas. También hay iniciativas de conservación comunitaria donde se trabaja directamente con poblaciones rurales para transformar la percepción del jaguar. En lugar de verlo como una amenaza, se promueve su valor como símbolo natural y como recurso turístico. Algunos proyectos ofrecen compensación económica a ganaderos que pierden animales por ataques de jaguar, mientras que otros enseñan a implementar medidas de prevención, como cercos eléctricos, manejo rotativo del ganado o sistemas de alarma. Un aspecto menos visible, pero igualmente importante, es la educación ambiental. Fomentar desde edades tempranas el respeto por la fauna nativa, la comprensión de los ecosistemas y el valor de la biodiversidad es una inversión a largo plazo. A través de documentales, campañas escolares y redes sociales, se intenta posicionar al jaguar no solo como una especie salvaje, sino como parte del patrimonio cultural de América. Los países con poblaciones significativas de jaguar, como Brasil, México, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia, han adoptado distintas estrategias de protección, pero los desafíos son comunes: falta de presupuesto, conflictos con el desarrollo económico, escasa aplicación de las leyes ambientales y debilidad institucional. Sin un compromiso firme, incluso los planes más ambiciosos corren el riesgo de no concretarse. Por otro lado, los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en los territorios del jaguar. Las alteraciones en los regímenes de lluvia, la prolongación de sequías y el aumento de la temperatura están afectando la disponibilidad de agua, modificando el comportamiento de las presas y aumentando la presión sobre los ecosistemas. Estas transformaciones podrían forzar al jaguar a cambiar sus rutas, invadir zonas humanas o competir con otros depredadores. En este contexto surge una pregunta inevitable: ¿tiene futuro el jaguar? La respuesta no es sencilla. Hay razones para el optimismo, se conocen sus necesidades, se ha trazado un plan regional para su conservación, hay voluntad política creciente y existe una red de científicos y activistas comprometidos. Sin embargo, también hay razones para preocuparse: cada año se pierden miles de hectáreas de bosque, cada mes se registran casos de caza ilegal, y muchas poblaciones de jaguar siguen sin protección efectiva.
El destino del jaguar no depende únicamente de los esfuerzos conservacionistas, sino también de nuestra capacidad como sociedad de repensar el modelo de desarrollo. Apostar por una economía que no destruya la naturaleza, que valore los servicios ecosistémicos y que incluya a la biodiversidad como parte del bienestar humano, es esencial para que especies como el jaguar sigan existiendo. Más allá de su silueta majestuosa o su mirada hipnótica, el jaguar representa algo más profundo: la memoria salvaje de un continente. Es el guardián de los bosques, el testigo silencioso del paso del tiempo y una de las últimas criaturas que aún recuerdan lo que fue el mundo antes de la civilización. Salvarlo no es solo un deber ecológico, es también un acto de respeto por la vida misma. Desde mucho antes de que la biología lo clasificara como pantera onca, el jaguar ya habitaba el mundo simbólico del ser humano. No era solo un animal salvaje, sino una figura sagrada, un espíritu poderoso que conectaba al hombre con lo divino, lo temido, lo desconocido. Su imagen ha recorrido milenios, tallada en piedra, tejida en telares, pintada en murales y susurrada en mitos que aún sobreviven en algunas comunidades indígenas de América. En las antiguas culturas mesoamericanas, el jaguar ocupaba un lugar central. Para los mayas, era el señor de la noche, el que dominaba el inframundo y protegía el equilibrio del cosmos. Se le asociaba con el sol durante su viaje nocturno a través del inframundo, y con los chamanes que cruzaban los límites entre lo terrenal y lo espiritual. Algunos reyes incluso se hacían llamar señores jaguar, para legitimar su poder. En muchas estelas mayas puede verse a estos líderes ataviados con pieles de jaguar o representados como parte felinos, parte humanos. Los olmecas, considerados la cultura madre de Mesoamérica, también dejaron abundante evidencia de su veneración al jaguar. En sus esculturas monumentales y figuras de jade, es común encontrar híbridos de humano y jaguar, una criatura mítica conocida como el hombre jaguar. Se cree que este ser simbolizaba fuerza, fertilidad y la conexión con los dioses del agua y la tierra. Algunas teorías sugieren que el jaguar representaba una forma chamánica del guerrero o del sacerdote, capaz de transformarse y de comunicarse con los espíritus. En la cultura azteca, el jaguar era símbolo de la élite militar. Los guerreros jaguar, o ocelotel, eran combatientes de élite que vestían pieles moteadas y estaban entre los más respetados del ejército. Su rol no era solo militar, sino también ceremonial. Participaban en rituales, danzas y ofrendas, y su función trascendía la guerra para convertirse en un símbolo de disciplina, valentía y conexión con los dioses. En las leyendas, los jaguares eran emisarios de Tezcatlipoca, el dios del cielo nocturno y el destino. Pero la fascinación por el jaguar no se detuvo en Mesoamérica. En Sudamérica, el pueblo inca también lo veneró. En el Cusco, capital sagrada del Imperio Inca, la ciudad misma estaba diseñada con la forma de un jaguar, cuyas partes anatómicas correspondían a distintas zonas urbanas. Los incas lo conocían como otorongo, y lo consideraban una criatura de gran poder espiritual. En los Andes, aún hoy se conservan danzas y mitologías que lo evocan no solo como depredador, sino como custodio del bosque, protector de las aguas y símbolo del equilibrio natural. Incluso en la Amazonía, muchas comunidades indígenas actuales mantienen una relación espiritual con el jaguar. Para los pueblos como los Shuar, los Achuar o los Yanomami, el jaguar no es una bestia que deba temerse o matarse sin motivo, sino un ser con inteligencia, voluntad y alma. A veces es visto como un ancestro, otras como un chamán transformado, otras como un espíritu que observa a los humanos. Su rugido en la noche no es solo un sonido, es una advertencia, una presencia, un lenguaje que se debe interpretar. El jaguar también ha influido en la cultura popular moderna. Aparece en cuentos, novelas, películas, cómics y videojuegos. Su imagen es utilizada en marcas deportivas, equipos de fútbol, automóviles y productos de lujo. Se le asocia con fuerza, elegancia, velocidad y misterio. Sin embargo, esta apropiación simbólica muchas veces convive con una ignorancia total sobre su realidad biológica. Mientras se comercializa su figura, su presencia real en la naturaleza sigue disminuyendo. Uno de los fenómenos más llamativos es cómo el jaguar ha servido como puente entre distintas visiones del mundo. En las cosmologías indígenas representa la unión de opuestos, luz y oscuridad, vida y muerte, lo humano y lo salvaje. Es un mediador, un umbral, una criatura que transita entre mundos. Esta ambigüedad es, quizás, lo que lo hace tan fascinante. El jaguar no se deja encasillar. Es símbolo de poder, sí, pero también de transformación. El arte contemporáneo también ha retomado su imagen, muchas veces como denuncia ecológica. Pintores, escultores y muralistas lo utilizan para representar la lucha contra el extractivismo, la deforestación o el cambio climático. Es común ver jaguares pintados con colores psicodélicos o surreales, rodeados de ciudades que lo aprisionan o de selvas que se desvanecen.
En este nuevo rol, el jaguar se convierte en metáfora del conflicto humano con la naturaleza. En algunos países, su figura ha sido utilizada en campañas institucionales. En México, por ejemplo, ha sido símbolo del Fondo para Áreas Naturales Protegidas. En Brasil, organizaciones como Pantera o el Instituto Pro Carnívoros lo han convertido en emblema de sus programas de conservación. Estos esfuerzos buscan generar una nueva narrativa sobre el jaguar, una en la que se lo reconozca no solo como parte de un pasado mítico, sino como parte esencial de un futuro viable. El desafío es enorme: mantener viva una especie que, pese a su fuerza, depende de un delicado equilibrio para sobrevivir. Pero también es una oportunidad. El jaguar puede ser un hilo conductor entre ciencia y espiritualidad, entre tradición y modernidad, entre conservación y cultura. Puede enseñarnos que lo salvaje no es enemigo del ser humano, sino parte de su identidad más profunda. Así, el jaguar sigue caminando, aunque más silencioso que antes. Su silueta aún se desliza entre los árboles, su mirada aún brilla en la penumbra, su espíritu aún habita las historias. No sabemos qué futuro le espera. Pero mientras existan selvas que lo oculten, pueblos que lo recuerden, y voces que lo defiendan, el rugido del jaguar no se apagará.